Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad he escogido el caso de esterilizaciones forzadas en el Perú del 96 al 2000. Voy a dar una breve línea para poder proceder al análisis de tanto sociedad, cultura y derecho. Esto se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori entre el 96 y 2000, el cual se implementó un plan de anticoncepción quirúrgica voluntaria que alcanzó un aproximado de 300.000 personas, de las cuales 270.000 a más eran mujeres y un aproximado de 20.000 eran varones. Resultado, víctimas mortales y denuncias de esterilización forzadas y la violación de los derechos reproductivos en el Perú que alcanzaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esto tenemos que hacer hincapié en la Constitución peruana de 1993 en el artículo 2 y 6, que lo pueden ver en pantalla, de los cuales el principal que vamos a ver más adelante también es el artículo 6, en el cual establece que su objetivo es difundir y promover la paternidad y maternidad responsables, asegurando programas de educación e información adecuados que no afecten la vida o la salud. Y esto es muy importante porque recordemos que vivimos en un Estado constitucional de derecho donde la Constitución debe ser respetada y esto no se dio. Además, vamos a ver el decreto legislativo 346 y bueno, también los hechos entre el 96 y el 98, ¿no? Porque en el 96 el MINSA aprueba el plan mencionado anteriormente y se adecua y se empieza una campaña del manual de regla de estos procedimientos de anticoncepción quirúrgica voluntaria. A raíz de esto, entre estos años surgen al menos 157 denuncias, por lo cual el MINSA toma las siguientes medidas y de las cuales vamos a ir analizando tanto sociedad, cultura y derecho. Son 5 medidas las que se toman. Primera, 2 sesiones de consejería. Esta debía ser una antes de la intervención quirúrgica con una información completa y la segunda información específica sobre la esterilización. En este punto analizamos el tema social, ya que en estas zonas rurales hay un bajo nivel educativo. Estas consejerías debían de haber tomado en cuenta este punto para poder realizarlo, pero eso no fue así. En tema cultural tenemos que esta zona pues tiene sus propias creencias y sus valores que no fueron respetados, ¿no? O no fueron tomados en cuenta para hacer una correcta concientización y aplicación de este plan, ya que recordemos que en esta zona lo normal pues era tener alrededor de 5 hijos, 7 hijos, y esto debía de haberse considerado. Y en el tema de derecho, la infracción al artículo 6 que lo explicaba adelante. Tenemos la evaluación previa médica, que era sobrevaluar al paciente considerando su historial clínico. En nivel social vemos la falta de acceso a servicios básicos de salud importante en estas zonas, en tema cultural el aprovechamiento de sus costumbres y en derecho que no había un acceso al servicio de salud adecuado. La tercera medida, el plazo de 72 horas para tomar su decisión. Ahora, recordemos en este punto, a tema social, un problema social muy importante era la poca o nulo acceso a la información y el bajo nivel educativo que tenían estas poblaciones. En tema cultural, y esto es muy importante, que el lenguaje predominante era el quechua y no hay evidencia de que estos formularios ni capacitaciones de este plan hayan sido en este idioma, por lo tanto, no podríamos decir que el consentimiento fue realmente así porque ellos probablemente no hayan podido entender. Y además recordemos que en estos años el porcentaje de analfabetismo alcanzaba el 15% en estas zonas. A nivel de derecho no hay un acceso a una información clara de su idioma. Tenemos el consentimiento informado, que es muy similar a lo explicado anteriormente, y la evaluación médica postoperatoria, ¿no? Que este es un tratamiento luego de la esterilización y en la mayoría de casos estaban de alta el mismo día. A nivel social, el problema principal que tenemos son los sistemas de salud inadecuados y al ser dadas de alta el mismo día de la operación, no podían tener acceso en caso de complicaciones a este servicio de salud. A nivel cultural, por sus costumbres y el poco acceso a la información, accedían a ser dadas de alta este mismo día, ¿no? A nivel de derecho tenemos que hubo una negligencia médica con consecuencias mortales y con la infracción de una cantidad numerosa de leyes bajo la Constitución. Simplemente mencionar que muchos derechos fueron violados. A nivel de sociedad tenemos que recalcar que no se consideró la desigualdad social, no se consideró la deficiencia en la educación, ni tampoco los sistemas de salud inadecuados. Y a nivel de cultura no se consideró su lenguaje siendo el quechua, no se consideró el analfabetismo existente, ni tampoco sus creencias y sus valores. Muchas gracias, profesor.